Muy buenas noches, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tengle. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la conquista de México Tenochtitlan, la llamada por la historiografía mexicana Noche Triste. El 30 de junio, pero del año 1520, los españoles, sus aliados tlaxcaltecas, zempoaltecas y entre otros pueblos mesoamericanos, huyen intempestivamente a través de la calzada de Tacuba, en la cual se van a enfrentar a una desventajosa batalla en medio de una noche de lluvia, de viento y posiblemente hasta de granizo. Los españoles van a recordar siempre este acontecimiento como la Noche Triste. Sin embargo, veremos que este concepto es ambiguo y pues es una visión muy parcial, y trataremos de analizar todos los hechos, los acontecimientos que de aquí se derivarán. Gracias por acompañarnos y esperemos que estemos en sintonía y adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Como ustedes escucharon en la introducción de nuestro video, el día de hoy yo quisiera hablarles de uno de los acontecimientos más importantes de la historiografía mexicana, para muchos especialistas mal llamada la Noche Triste. Un 30 de junio, pero del año de 1520, nos cuentan los cronistas y los testigos de aquella época que en una noche lluviosa, de brisa, de grandes vientos, posiblemente hasta de granizo, los españoles que se encontraban atrincherados en Tenochtitlan decidieron huir intempestivamente de la ciudad porque ya había muerto quien consideraban su protector y sobre todo su llave para poder lograr conquistar el gran imperio azteca. Entonces yo consulté algunas de las fuentes más importantes de estos acontecimientos y voy a presentarles los libros a continuación. Acción. Como primer libro, como primera obra consultada fueron las cartas de relación de Hernán Cortés. Como segunda fuente historiográfica que nos sirvió para hablar de este tema fue en la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Como tercera obra también, o fuente histórica, fue La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. También consultamos La Historia de las Indias de la Nueva España y Tierra Firme de Fray Diego Durán, el primer tomo, editado por la colección 100 de México de la editorial Conaculta. Y también por último consultamos la obra célebre, ¿no?, del doctor Miguel León Portilla, Visión de los Vencidos. Básicamente estas fuentes historiográficas son las más importantes, las principales, que nos cuentan los hechos de la conquista de México Tenochtitlan. Sin embargo, el día de hoy yo me quiero enfocar en la que respecta a la mal llamada Noche Triste. Realmente, si lo vemos desde la perspectiva historiográfica rigurosa, científica, veremos que en realidad se trató de una huida, ¿sí?, y de una derrota para los españoles. La Noche Triste es un concepto muy ambiguo que solamente lo podemos interpretar como pues el resultado de que la historia, como se dice por ahí, se escribe demasiado y en los medios de comunicación pues se difunde, como aquí lo hacemos, como la historia de los vencedores. Sin embargo, más allá de paralelismos o de polarismos entre vencidos y vencedores, trataremos nosotros de reconstruir el hecho. Todo empieza en el 20 de mayo de 1520. Pedro de Alvarado se queda como jefe de la guarnición de México Tenochtitlan
con aproximadamente 130 españoles. Esta es una reconstrucción de la famosa ballesta. La ballesta es un arma medieval que fue traída a América y en la cual pues se lanzaban algunos tiros, ¿sí? Algunos dardos, pues para combatir. El escudo de metal, que también pues fue un elemento muy importante, el caballo, el arcabuz, etcétera. Sin embargo, no me voy a detener tanto en las armas, eso ya lo podemos investigar y comentar mucho después. Entonces, el 20 de mayo de 1520 en Tenochtitlan se celebra la fiesta de Tocal o Texcal, que era el renacimiento de Tezcatlipoca, es decir, el renacimiento del dios nigromante, del dios de la oscuridad, y por lo tanto en el Templo Mayor aproximadamente nos comentan las fuentes 400 sacerdotes aztecas y 1300 espectadores estaban haciendo rituales, bailando, adorando a la estatua de Tezcatlipoca cuando Pedro de Alvarado irrumpe en la celebración y con sus españoles, con las espadas, con los arcabuces, decapitan a los que están tocando los tambores, asesinan impunemente a mujeres y niños que estaban de espectadores, una muchedumbre desarmada, y por lo tanto eso generó un gran descontento, una indignación, un gran desconcierto entre las filas aztecas, y por lo tanto deciden atrincherar a los españoles en sus aposentos y comenzar una serie de ataques en contra de todos ellos, quemando la techedumbre del templo, lanzando piedras, varas, flechas, etc. Muy bien, entonces continuamos. Aquí tenemos las famosas macanas que menciona Bernal Díaz del Castillo, o espada de dos filos. Sin embargo, tiene el nombre náhuatl de Macuahuitl, el cual era una especie, ¿sí?, de macana con incrustaciones de obsidiana, la cual era un arma muy poderosa y pues muy eficiente entre las filas aztecas, y pues los escudos de plumas. Sin embargo, cuando Cortés llega del puerto de la Villarrica de la Veracruz, nuestros personajes pues se encuentran los españoles en Tenochtitlan, los pocos que quedaron con Pedro de Alvarado, llamado Tonatiuh por su cabellera rubia. Están totalmente indignados con él por el hecho de haber actuado así, y pues no tenemos los móviles en las fuentes tan clarividentes de cuáles fueron las causas por las cuales Pedro de Alvarado ejecutó esa matanza del Templo Mayor. Posiblemente una especie de paranoia de que se preparaba una conspiración en Tenochtitlan contra la pequeña guarnición de españoles que habían quedado pues en custodia de Moctezuma. Sin embargo, Cortés llega victorioso de Veracruz, la moral está sumamente por los cielos, viene reforzado con hombres que están hambrientos de oro, de fama, de dignidades, etc. Y Cortés pues los había sobornado mediante la enseñanza o la muestra de metales preciosos, piedras preciosas, de una ciudad que ni en el libro de Amadís, como menciona Bernal Díaz del Castillo, pues se había suscitado. Posteriormente, Cortés llega y la mayoría de las crónicas cuentan que Tenochtitlan se encontraba en un estado de zozobra. No había nadie sobre las canoas en el lago de Texcoco. Lo del tianguis o el mercado de Tlatelolco no estaba instalado. Los aztecas parece ser que prepararon una especie de emboscada, se escondieron a propósito para demostrarle esa indignación a los españoles por ese ataque injustificado que habían hecho contra una muchedumbre inocente y desarmada. Por lo tanto, Hernán Cortés llega e inmediatamente, cuando va llegando, según Bernal Díaz del Castillo, viene un soldado español malherido, pues diciéndole que los aztecas están en armas y que están esperándolo pues para atacarlo inminentemente y acabar con él. Sin embargo, Cortés está sumamente indignado, enojado,
porque no le traen de comer, no le traen de beber y no tiene las atenciones que tuvo el año anterior de 1519. Entonces los cronistas coinciden en que Moctezuma ya no quería saber, ya no quería hablar nada con Hernán Cortés, no quería ni verlo ni escucharlo, porque consideraba que él había caído en desgracia por culpa de Hernán Cortés. Sin embargo, Cortés lo obligó, lo convenció de que fuera a hablar con él. Y cuentan las crónicas que Moctezuma fue convencido por los señores principales que estaban presos con él, o por algunos capitanes, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval, Alonso de Ávila, etc., para que saliera a apaciguar a sus súbditos y hablarles de manera correcta, de manera concreta. Sin embargo, cuentan las crónicas que Moctezuma sale a hablar al patio del templo de Axayácatl. Otros dicen que el balcón, pero balcón es un término arquitectónico que no estaba presente en el Imperio Azteca. El Hueytlatoani Moctezuma o Moctecuzomatzin ya estaba muy consciente de que los aztecas, de que los súbditos ya lo habían destronado, ya lo habían, le habían quitado el puesto, lo habían destituido, y por lo tanto él ya no tenía ánimos. Él decía que sus súbditos ya no lo iban a escuchar y por lo tanto ya no había necesidad de que él saliera. Sin embargo, Cortés y los capitanes españoles y los señoríos principales lograron convencerlo. Sale al patio y ante la muchedumbre que está atacando furibundamente a los españoles, les dice: animaos, mexicanos, los españoles, los extranjeros se marchan inmediatamente. Sin embargo, Hernán Cortés trató pues de negociar con ellos una salida pacífica, les prometió regresar el oro si era posible, si era importante, y todo lo que les había regalado Moctezuma, regresarlo. Sin embargo, 4 dignatarios aztecas, nos cuentan las crónicas, llorando se acercaron a decirle a Moctecuzomatzin que él ya no era el Hueytlatoani, que ahora era Cuitláhuac. Cuitláhuac era hijo del señor de Tlatelolco y lo habían destituido y por lo tanto ya no tenía legitimidad alguna. Sin embargo, no sabemos de dónde provinieron los insultos, los gritos, y 3 piedras arrojadas por la multitud fueron y dieron en la figura, en el cuerpo de Moctezuma. Una piedra le pegó sobre su cabeza, una piedra pegó en su brazo izquierdo, una piedra pegó en su muslo derecho. Las versiones pues varían evidentemente. Sin embargo, los españoles que estaban resguardándolo al Hueytlatoani pues no estuvieron atentos al ataque, y por lo tanto la versión oficial tanto de Bernal, Hernán Cortés, Sahagún, entre otros, es que Moctezuma murió a causa de esas graves heridas. Sin embargo, Fray Diego Durán cuenta otra versión distinta a la que nosotros conocemos, que en realidad en la noche triste, cuando los españoles salen intempestivamente de Tenochtitlan, asesinan al Hueytlatoani Moctezuma, porque los aztecas posteriormente a esos hechos se introducen al templo de Axayácatl para posiblemente, si Moctezuma estaba vivo, tomar represalias contra él por haber sido un traidor y haber recibido a los extranjeros y llevarlos a esa desgracia. Sin embargo, Moctezuma fue encontrado encadenado de los pies y con 5 puñaladas en el pecho. Sin embargo, pues la versión oficial es que murió a causa de las heridas provocadas por esas 3 piedras que pegaron contra su figura. Los españoles trataron de salvarlo, lo animaron para que se dejase curar. Sin embargo, Moctezuma parece ser que le dio una especie de melancolía, de nostalgia, de depresión aguda, extrema, y pues él quiso morir, él quiso fallecer, porque ya no tenía sentido seguir viviendo, porque él había sido un Hueytlatoani que había gobernado la ciudad de Tenochtitlan durante 17 años. Era una figura a la cual nos cuentan los cronistas que todo aquel que se atreviese a verlo en la cara, pues tenía que ser inmediatamente asesinado o sacrificado. Moctezuma pues impuso una figura casi divina, ¿sí? Y pues que se hacía respetar por sus súbditos. De hecho, cuando lo reciben
en Tenochtitlan a Cortés. Nos cuentan que los mismos súbditos barrían la calzada y colocaban mantos preciosos, tejidos, para que el Hueytlatoani no pisase la tierra, etc. Entonces ahora sí llegamos al punto culminante, el 30 de junio de 1520. Según Bernal, Hernán Cortés y otros cronistas, nos cuentan que durante 4 días, y en ese transcurso fue lo de Moctezuma, los españoles construyeron una serie de tanques de guerra, ¿no? Unos maderos, ¿no?, muy largos, muy anchos, en los cuales se introdujeron, hicieron orificios y con sus arcabuces, con sus ballestas, pues trataron de llegar al Templo Mayor y lograron efectivamente llegar e incendiar el templo de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, los cuales son concebidos por Bernal Díaz del Castillo como Tezcatepuca y Huichilobos, ¿no?, como lo podemos leer en su crónica. Sin embargo, una batalla pues muy cruenta, en la cual nos cuenta, por ejemplo, Sahagún, que los españoles al lograr llegar, pues llegaron ya al patio del Templo Mayor con sus maderos, con sus protecciones totalmente destrozadas. Lograron, sin embargo, precipitar a las escalinatas o a las terrazas a los sacerdotes que resguardaban el Templo Mayor. Sin embargo, los españoles, tras una refriega de varas, flechas, piedras y fuego, pues tuvieron que replegarse a Xayácat. Entonces, al morir Moctezuma, según la versión oficial, o al ser asesinado arbitrariamente por los españoles, Cortés y los capitanes y sus acompañantes, sus aliados, ya no tenían posibilidades de quedarse, ya no era necesario quedarse, ya no tenía ningún sentido. Entonces nos cuentan las crónicas que el 30 de junio de 1520 hubo una noche muy oscura y caía sobre nuestra ciudad una lluvia muy ligera, con aire, con granizo, y pues los aztecas habían huido, según Diego Durán, de la refriega contra los españoles, porque la providencia hizo que cayera una tempestad, un diluvio sobre Tenochtitlan, y los españoles pudieron capitalizar esa situación climatológica a su favor. Entonces, posteriormente a los acontecimientos, posteriormente a los hechos, Cortés decide, antes de partir de Tenochtitlan, entregar el quinto real, es decir, el porcentaje del oro, joyas y tesoro entregado por Moctezuma para el rey Carlos. 7 caballos fueron cargados con cofres, con lingotes de oro, para poder llevárselos al rey de España. Y también nos cuentan que sobraron aproximadamente unos 70,000 pesos en oro, ¿sí?, según Bernal Díaz del Castillo. Y ese oro Cortés, en las cartas de relación, en la historia verdadera, y en Sahagún y León Portilla nos dicen que Cortés le dio entrada a sus hombres para que todo aquel que quisiese llevarse algún lingote de oro, alguna joya preciosa, algún metal, algún chalchihuit, etcétera, o manto, tenía pues totalmente las manos libres. Sin embargo, muchos de esos soldados, pues precisamente viniendo aquí para buscar oro, fama, etcétera, muchos de ellos tuvieron que introducirse esos lingotes de oro debajo de sus corazas, debajo de sus protecciones, pues con el fin de poder avanzar mientras iban dando pasos sobre la calzada. Sin embargo, para muchos fue un error, porque eso provocó lo que vamos a contar después. Entonces Bernal nos cuenta que unos días antes hubo un soldado ya apellidado Botello. Botello era un soldado que había estado en Roma, era astrólogo, es decir, leía la posición de las estrellas, del firmamento, entre otras cuestiones. Y Botello había escrito un diario en donde decía: ¿me van a matar? ¿No me van a matar? ¿Voy a morir en las manos de estos perros indios? Etcétera. Es decir, Botello había presagiado el desastre que iban a sucederle a los españoles esa misma noche, una noche como hoy, pero de hace 500 años. Entonces Cortés decide salir a la medianoche
del templo de Axayácatl. Las crónicas varían los números, que primero iban los tlaxcaltecas porque eran los guías, ¿no?, de los españoles durante el trayecto. Unos dicen que iban los encargados, los caballos llenos de lingotes de oro, llenos de lingotes de oro, etc. Entonces los españoles, en medio iban Hernán Cortés, Cristóbal de Olid, en la retaguardia Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, o sea, varían las crónicas, ¿no? Entonces, al final en la retaguardia iban los soldados de Narváez, los recién llegados, los inexpertos, tal vez Hernán Cortés poniéndolos a prueba, y pues iba a ser un error. Entonces nos cuentan que Cortés mandó a fabricar un puente de madera portátil porque los puentes de madera que estaban en la calzada de Tacuba, en las brechas, que eran 8, era el camino más corto, y ya habían sido quitadas por los aztecas precisamente para impedir que los españoles huyeran. Entonces, cuando van llegando a la cuarta brecha, el puente de madera instalado por los españoles van pasando, la vanguardia, los de en medio, la retaguardia, y una mujer que salió por agua le dice a los aztecas, los extranjeros, los invasores. Entonces una mujer sale a avisarle a los aztecas, de que los extranjeros se esconden, que están huyendo, que se están marchando de Tenochtitlan, y un hombre, un sacerdote, un guerrero azteca, no lo sabemos, no lo especifican muy bien, toca los atambores y suena el caracol desde el templo mayor, anunciándole a las canoas aztecas, a los guerreros, a la gente o población civil de Tenochtitlan que vayan a impedir que los españoles huyan, se escapen pues impunemente. Entonces los españoles van llegando a la cuarta brecha, instalan el puente de madera portátil que llevaban en sus manos, y en medio de la oscuridad y de esa llovizna que caía, van llegando de ambos flancos muchas canoas aztecas con guerreros lanzando dardos, flechas, varas, y también por la calzada en la retaguardia se queda rezagada porque los guerreros aztecas vienen rabiosos, furiosos, para atacar y matar a todo aquel español o tlaxcalteca que se atravesase en su camino. En el canal de los toltecas, Tolteca-Ayahuacan, se llena de cadáveres, de caballos, de tesoros, etc. Y los españoles pierden el orden, el sigilio, el silencio con el que iban atravesando la calzada de Tacuba o de Tlacopan, que era la más corta, tenía 8 brechas. Deciden pues pasar sobre sus compañeros, algunos deciden lanzarse al agua, pero el peso de sus corazas, de las joyas, del metal, los oros y los chalchihuis, pues los ahogan en el lago de Texcoco. Se cuenta una anécdota muy curiosa. Pedro de Alvarado, cuando ve que pues ya no existe una posibilidad de escapar porque su caballo o su yegua es herido y es matado el caballo, él pues tiene que abandonar a su caballo, y con su lanza, ¿no?, la instala, pues posesiona sobre el suelo, sobre el piso, y él puede saltar al otro lado del tramo de calzada para seguir huyendo de los aztecas rabiosos, furiosos, con ganas de vengar a sus hermanos, a sus compañeros. Sin embargo, eso es un mito, ¿no?, inventado por la historiografía posterior por López de Gómara, según Bernal, ya que las brechas eran muy anchas, eran de una altura considerable, y el lago de Texcoco pues sí era curiosamente pues muy hondo, entonces eso era imposible. Pedro de Alvarado, 4 tlaxcaltecas, las 2 o 3 mujeres que venían con los españoles, doña María Luisa, la Malinche o doña Marina, y las hijas de Moctezuma, ¿no?, lograron salvarse. Cortés, al ver que ya no llegan más hombres suyos, caballos, tlaxcaltecas, pues derrama lágrimas, ¿no? De ahí la famosa anécdota del árbol de la noche triste, un ahuehuete, en el cual Hernán Cortés se sienta a llorar amargamente la derrota. También es un mito
inventado por la historiografía nacionalista, y Pedro de Alvarado, Hernán Cortés, Cristóbal de Olid regresan a rescatar a los rezagados. Sin embargo, se dan cuenta que pues ya no hay nada que hacer, y desafortunadamente para los españoles pues esa fue la noche triste, para los aztecas la noche victoriosa. Entonces yo te invito a que por ti mismo leas las fuentes historiográficas y formes un juicio propio. Muchas gracias y nos vemos la próxima.